Bueno, así está el barrio. Nacho, si crees que yo llevo esta corbata roja por gusto, te equivocas. Se supone que habíamos acordado que tenías que llevar un pañuelo rojo. Póntelo, por favor. Yo te regalo un tanga rojo, lo que tú quieres, pero que se vea, por favor. Bueno, así está el barrio, la gente está enfadada. Es verdad que ese enfado no parece que necesariamente vaya a construir una respuesta política, pero os voy a hacer una pregunta muy clara, va para ti, Javier. ¿Qué ha pasado en estos meses para que de un rechazo incondicional a la jubilación a los 67 años hayáis pactado que nos vamos a jubilar a los 67 si es que llegamos a jubilarnos? Bueno, el pacto no es un pacto, incluso se podría decir que hemos intentado parar realmente cuál era la aluvión que se nos venía. Esto no es una cosa que venga ahora, venía desde la reforma laboral ya inició los primeros pasos de cara a una pérdida en cuanto a los derechos, pérdida de la negociación colectiva, etcétera. Cuando los sindicatos, UGT y comisiones obreras pretendieron, o digamos, lo que hicieron fue ponerse a negociar, hay que decir que hubo sectores empresariales que lo vieron mal, porque lo que se quería era ir lisa y llanamente a una imposición en cuanto al decreto que se iba a hacer, o la ley en cuanto a la ley de pensiones. ¿Qué ocurrió? Que nosotros quisimos minimizar todo esto y paralizarlo, pero no paralizarlo en el sentido de hacer un entreguismo, sino coger fuerza para volver a recuperar aquellos derechos que se han mantenido. Y así, ha habido cosas que efectivamente tenemos un problema porque hay que explicar este acuerdo. Es un problema de explicación, un problema de que hay que debatirlo y no es sencillo, efectivamente. Pero no se trata de que sea un entreguismo a esto, sino simplemente paralizar un aluvión que se nos estaba viniendo encima de reformas que iban a ir seguramente bastante peor de lo que todavía estamos ahora mismo, ¿eh? Esteban, ¿a ti te gusta el acuerdo? Pues, hombre, la verdad es que el argumento de lo menos malo es como si un juez me condena a muerte por algo que no he hecho y me permuta por una cadena perpetua. ¿Le tengo que estar agradecido? No, eso lo he dicho yo. Eso lo he dicho yo. Es decir, que nos fuera a venir algo peor, porque yo hasta ahora no he oído cuál es el argumento. Sí he oído que hay un argumento que esto es menos malo de lo que había. Claro, el menos malo no sé si consiste simplemente en la firma, porque eso también lo he oído. Y bueno, y también he llegado a oír que la mayor parte de los jubilados actuales podrían estar jubilados con este acuerdo, que bueno, me parece, bueno, como argumento es un poco peregrino. Lo cierto es que el 15,5% no se habrían jubilado, es decir, una sexta parte de la población de los actuales jubilados que no hubiera conseguido jubilarse, yo creo que es una sexta parte de la población, es mucho. O sea, yo creo que el acuerdo es pésimo. El acuerdo es pésimo, perdona, y no solo eso, sino que es que además el tema que decías de lo de la reforma laboral, habéis empezado a sentar las bases. O sea, la reforma laboral, perdona, la reforma de la negociación colectiva. Habéis empezado a sentar las bases. En términos muy ambiguos, eso es cierto, muy ambiguos, que eso me da más miedo que si estuviera concretado, pero... Efectivamente se ha hecho una reforma sobre la negociación colectiva, se ha desaparecido la ultraactividad de los convenios. En fin, quiero decir que cuando se ha ido a negociar o se ha hecho algunas cosas, evidentemente se han logrado bastantes mejoras, que esto iba en detrimento, o iba dentro del paquete, iba todo esto que estoy diciendo respecto a la negociación colectiva. Cuando se dice mejoras se tiene que partir de la realidad, no de las posiciones que dice defender el gobierno. Y de la realidad no hay mejora alguna, todos son retrocesos tangibles y evidentes. Comisiones y UGT tienen el dudoso honor de ser los únicos sindicatos en Europa que firman el retraso de la jubilación. Es un honor muy dudoso. Condenan a varias generaciones a no tener jubilación, y todos las conocemos, porque no va a haber manera de que jóvenes que están siempre con contratos precarios desde los años 90 tengan cotizaciones suficientes para poder jubilarse. Para nosotros, comisiones y UGT son parte del problema, no de la solución. Son parte de un problema estructural, no es una cosa coyuntural de hoy en día. Comisiones y UGT, ya lo he dicho al principio, han tomado partido por la patronal y por el gobierno, y están diciendo siempre, ¿es menos malo esto?
que lo que quiere el gobierno y la patronal, es que la patronal es insaciable. Lo que hace una pregunta, Manuel, ¿tenéis fuerza suficiente para ser una alternativa a los sindicatos? No, no solo nosotros. Nosotros, el problema fundamental no está en comisiones de UGT. Sabemos lo que son comisiones de UGT hace muchos años. El problema está en los sindicatos alternativos que no quieren ser alternativos, que quieren permanecer en el lugar que ocupan actualmente y seguir criticando a comisiones de UGT y seguir viviendo cómodamente, no tener riesgos. Yo creo que los sindicatos alternativos deberíamos haber convocado, no el 29 de septiembre, el 30 de septiembre. Teníamos que haber convocado todos el 27 de enero contra el tema de la jubilación, el tema de ampliar los años para ver la pensión, para el cálculo de la pensión, etcétera, etcétera. Eso es nuestra responsabilidad y ningún sindicato ha querido hacerlo. Se ha hecho por parte de la STV. Hay una axioma que ya vamos tomando. Hace falta ser referencia primero de los trabajadores para poder tener afiliados. Y si no llevas a cabo lo que dices, nunca será referencia. Tienes mucha razón. Hay que ser referencia de los trabajadores, si no difícilmente se puede hacer nada. Un axioma que ya se está implementando con respecto al tema de las convocatorias de las huelgas, que decimos ya nosotros, es decir, mira, las huelgas, el problema no es convocarla porque eso es un papel que se lleva al registro y dices, las huelgas hay que hacerlas y para hacerlo hay que ser capaces de estar con los trabajadores y para que los trabajadores te hagan caso tienes que llevar un mensaje que sea creíble. Y eso es lo que hacen los sindicatos que vosotros llamáis oficiales. Nosotros vamos a los trabajadores, estamos en las empresas y desde ahí somos creíbles. Vosotros vais a rastras a las movilizaciones. Las movilizaciones las hacen los trabajadores y las llevamos a cabo los trabajadores y vosotros vais a rastras. Ya sé quién dices, pero no ha venido todavía. Sí, está aquí hace mucho. El tema está de la siguiente forma y por eso me gusta contestar a la pregunta. Dice, vamos a ver, nosotros, después de haber dicho no a los 67... Lo habéis firmado. Voy a intentar explicar. Y nos lo habéis impuesto a todos los trabajadores. Voy a intentar explicar. ¿Con qué argumento? No, pero es que lo que no se puede hacer es falsa demagogia. No es demagogia. Ustedes estaban contra los 67 y lo firman. Deberían explicar qué argumento tienen para firmar eso. Verdad que merece la pena que nos escuchemos todos, ¿no? Y sobre todo que nos escuchen los que nos están viendo. Vamos a ver. El acuerdo que se firma contempla algo que no tenía ni por asomo lo que estaba planteando el gobierno. El gobierno pero parte de la realidad de lo que tenemos, no de lo que plantea el gobierno. Tú dime a mí, cuando podemos jubilarnos a los 65 años, ¿por qué ahora tenemos que esperar a los 67? Yo es que a mí me da igual lo que quiera el gobierno o lo que quiera la patronal, porque son insaciables, porque siguen queriendo más cosas. Pero dime, partimos de 65 años y vosotros firmáis 67, ¿por qué? Pues eso voy a tratar de explicar si me dejas. O sea, sí. El gobierno plantea una ley de aplicación ya con 67 años como jubilación. Pero el gobierno no solamente plantea eso. El gobierno plantea algo más grave en conjunto con el capital y aquellos 100 que se reunieron con el Zapatero y con el Rey, plantean que hay que empezar a implementar el sistema público de pensiones con sistemas privados. Eso ya lo tenéis vosotros permitido desde hace años y estáis en las comisiones de los planes de pensiones cogiendo el 2% anual y viviendo de esas yo creo que merece la pena que podamos explicar que no podéis engañar a los trabajadores. Vamos a dejarle que termine, te dejo la última palabra a ti, pero termina el argumento. Una vez que lo que tenemos encima de la mesa son 67 años, que todo el mundo lo conocía, y que se empieza a introducir con fuerza lo que quiere decir la derecha, lo que quieren los bancos, con la imposición de los planes privados, Comisiones Obreras tenemos la obligación, porque los sindicatos, nuestro referente son los trabajadores básicamente, pero mejorar las condiciones de los trabajadores nos obliga necesariamente a negociar. Yo sé que hay sindicatos que lo de la negociación no lo entienden, no lo comparten y demás, pero para nosotros es fundamental como antinegociadores, como elemento de trabajo nuestro es la negociación. A partir de ahí se crea todo, de esa negociación se crea toda una escala donde aparece la jubilación a los 61 años, a los 63, a los 65 y a los 67, que es la escala que se produce en esa negociación. Se frena y se controla lo que pretendían, es decir, sacarnos a los sindicatos del control del sistema público de pensiones, que es otra de las cosas que para nosotros es fundamental. 3 minutos para acabar el programa, es necesario, te doy 30 segundos y después un minuto. Por esa razón, para nosotros el acuerdo fundamentalmente, y no es un gran acuerdo, yo no puedo defender en ningún sitio que esto sea el cojo acuerdo, yo eso no lo defiendo, ni nuestro secretario confederal lo defiende tampoco, pero este acuerdo es un acuerdo útil, fundamentalmente porque paramos las pretensiones de las grandes multinacionales, de los grandes banqueros, de las grandes sistemas financieros
financiero y del propio Gobierno, planteando esa escala de jubilaciones de 61 a 67, pasando por 63 y 65, y por otro lado porque tenemos la posibilidad de seguir controlando el sistema público de pensiones, que es lo que se quiere encargar. Esteban, un minuto. Bueno, no dudo de la utilidad del acuerdo, pero vamos, creo que no voy a entrar en eso porque creo que para alguien sí puede ser útil. Yo la verdad es que lo que comentabais, la posibilidad de una huelga general, yo creo que es necesaria, no sé si la convocaréis, creo que no, pero porque al final, pues al entrar en... Hay ciertos juegos que si se entra y se aceptan las reglas, difícilmente se pueden tomar las reglas que... la huelga sí es necesaria, yo creo que sí va a ser necesaria y cada vez más, es decir, según nos vayamos viendo con acuerdos y con cómo vaya avanzando la situación, para frenar una crisis que nunca hemos entendido, es decir, los empresarios siguen ganando más y están en crisis, entonces tenemos que pagar los trabajadores, es decir, una crisis real hay provocada y provocada contra nosotros por los que la han generado. Una huelga en general va a ser necesaria. Javier, un minuto de reloj. Sí, nada más que eso, que es decir que nuestras ejecutivas federales, tanto el UGT como las comisiones obreras, naturalmente han considerado que el acuerdo era un acuerdo equilibrado y suficiente. O sea, en el sentido de lo que he dicho antes, de que es que el ataque frontal que venía, ¿sabes?, era mucho mayor. De que realmente si hubiésemos ido a una huelga, no hubiésemos negociado, se hubiese conseguido paralizar esto, yo creo que no. Yo creo que aquí, efectivamente, lo que estaba diciendo antes Esteban, los mercados han impuesto una serie de cuestiones al Gobierno y nos han llevado adelante. Nosotros teníamos que intentar paralizar, por lo menos, o retrasar, o cuando menos minimizar los efectos de una serie de actuaciones que efectivamente iban a ser tremendas. ¿Y qué íbamos a decir nosotros a los trabajadores? No hemos podido hacer nada, esto es así y tal. No, teníamos que decir, la realidad es esta. Y esto es lo que hay que hacer. Manuel, los últimos serán los primeros. Mira, yo creo que, como he dicho, comisiones y UGT son parte del problema, que los trabajadores tienen que mirar de autoorganizarse, de saber las reivindicaciones que quieren y de luchar por ellas. Y cuando han hecho esto, no han necesitado de grandes aparatos burocráticos para llevarlo a cabo. Está claro que los planes del FMI y de la Unión Europea son para todos los trabajadores a nivel europeo. Las contestaciones han sido muy distintas. En Francia hemos tenido una contestación incluso encabezada también por los sindicatos oficiales franceses, también en unidad con los sindicatos alternativos. Y aquí en España hemos carecido de eso, sobre todo la carencia de los sindicatos alternativos, de los que tenemos responsabilidades en ciertos sitios y no en todos, que tenemos que estar unidos y convocar allá donde estamos. Convocar contra lo que decimos, contra los planes de la Unión Europea que van contra todas las conquistas de los trabajadores en muchos años y que son insaciables, que no va a parar con el pacto social que han firmado el día 27, que van a continuar porque tenemos mucho todavía que perder los trabajadores y estos van a buscarlo todo, sus beneficios van a costa de explotar a los trabajadores y eso no es nuevo. Tenemos que ir concluyendo. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. En Telecast seguiremos discutiendo de lo que otras televisiones no se atreven a discutir. Me pasan una convocatoria, manifestación este sábado a las 12:30 en Banco de España. El sábado 12 a las 12:30 en Banco de España. Quiero dar las gracias a los nuevos colaboradores del programa, Lara, Carlota, la resistenciamóstoles.com, Andrea, Cristina, al trabajo de Jorge Moruno en este programa y a los mandos del pinganillo. Quiero desear mucha suerte a los estudiantes que mañana participarán en el casting de reporteros de La Tuerca. Pronto nuestros espectadores conocerán a los nuevos reporteros. Si quieren votar en el Top Facha, si quieren colaborar con el programa, entren en latuerca.net. Para el próximo programa tenemos algo muy especial. Será después del día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Queremos hablar de las trabajadoras sexuales. Vamos a tener un debate sobre la prostitución. Habrá 4 feministas, 2 regulacionistas y 2 abolicionistas. Y nuestros reporteros darán la palabra a las trabajadoras sexuales. Esta noche, como siempre, a partir de las 9:30, veremos la repetición del programa tomando unas cervezas en La Huelga, el bar que está en la calle Zurita 39, donde hacen los mejores gin tonics de Madrid. Se lo dice un experto. Les dejamos con la